El secretario general de Hezbollah afirma que el terrorismo que sucede en Siria amenaza a la mayoría del pueblo sirio, al Líbano, a la región y a la causa palestina. Comienza la reunión consultiva entre Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas en Ginebra, y Lavrov considera a Irán un actor influyente en los asuntos de Siria. Las Fuerzas Armadas continúan su persecución a los terroristas en Adra, Yabrud y Nabik y aniquilan a un grupo terrorista en Aqraba. Buenas noches y bienvenidos a los informativos del canal Sirio Satelital. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha afirmado que el terrorismo que sucede en Siria amenaza a la mayoría del pueblo sirio, al Líbano, a la región, a la causa palestina. Nasrallah ha manifestado en un discurso durante la celebración del memorial del mártir Hassan Lakis que la resistencia está pagando un precio por sus victorias contra el enemigo israelí, agregando que la misma cambió numerosas ecuaciones, puso en marcha el levantamiento de la intifada palestina y frustró el proyecto de los neoconservadores. Nasrallah ha reiterado la necesidad de formar una unidad nacional en el Líbano, calificando al gobierno neutral como un gobierno de engaño. Asimismo, ha señalado que no se debe subestimar los recientes ataques contra el ejército libanés, pidiendo la protección de la institución militar en el Líbano que goza de un consenso nacional. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado que Occidente ya comprende si los yihadistas y terroristas llegan al poder en Siria, quemarán y degollarán a los civiles solo por mantener otras ideologías. En una entrevista con la agencia RIA Novosti, Lavrov ha subrayado que la mayoría de los participantes en la Conferencia Internacional sobre Siria admiten la necesidad de participación de Irán, ya que todas las evidencias demuestran la influencia que podría desempeñar este país en alcanzar una solución política a la crisis en Siria, por lo que no se debe perder la oportunidad de su participación. Por otra parte, el Ministerio de Exteriores ruso ha expresado su preocupación por los acontecimientos que tienen lugar cerca de una fábrica de productos químicos en la provincia de Homs, calificándolos como actos provocativos realizados por grupos terroristas armados, con el fin de frustrar el traslado de armas químicas fuera de Siria. Ha comenzado hoy en Ginebra una reunión consultiva entre diplomáticos de Rusia, de Estados Unidos y de las Naciones Unidas para reanudar la discusión de temas relacionados con la Conferencia Internacional sobre Siria, Ginebra II, donde Rusia ha llamado a resolver políticamente la crisis en Siria a través del diálogo y sin previas condiciones. Por su parte, el vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov ha insistido durante su reunión celebrada hoy con una delegación de la coalición de Doha en la necesidad de acelerar la solución de la crisis en Siria a través del diálogo y sin previas condiciones. Continúan las operaciones del ejército árabe sirio contra el terrorismo en diferentes partes del país. En Damasco Campo, destacamentos del ejército árabe sirio aniquilaron a terroristas sauditas y libaneses durante una serie de operaciones desatadas contra sus refugios en Duma, Yabrud, Malula, Zabadani, Daraya y Kabun. Según informó una fuente oficial, integrantes de un grupo terrorista fueron eliminados en Duma tras una exitosa operación del ejército, mientras otra escuadra militar derrumbó escondites de terroristas que contenían armas y municiones en las fincas de Al-Hajaria en la ciudad de Duma. La fuente agregó que una unidad del ejército se enfrentó a un grupo terrorista al este del establecimiento de agua en Harasta e infligió bajas en sus filas. Al mismo tiempo, en Kabul, otra unidad militar acabó con numerosos terroristas junto con sus armas y municiones. Las autoridades competentes se incautaron en las fincas de Sake en la ciudad de Nabek de un depósito de armas y municiones que los terroristas utilizaban en sus ataques contra las fuerzas del ejército y contra los civiles. Las armas incluían misiles antitanques, ametralladoras, rifles francotiradores OTAN, lanzaproyectiles RPG y grandes cantidades de municiones, además de varias bombas, granadas de mano y una bomba que se cree que contiene productos químicos, artefactos explosivos de diferentes tamaños y pesos, dinamitas y 2 barriles de la sustancia C4 de alta potencia explosiva y un aparato de transmisión satelital, además de hallar fatwas yihadistas pertenecientes al frente de Al-Nusra.
Una unidad del ejército árabe sirio ha realizado esta mañana una emboscada en la que acabó con los integrantes de un grupo terrorista perteneciente al autodenominado Estado Islámico de Irak y Levante, que intentó infiltrarse en la localidad de Akraba, en la campiña de Damasco. Y en la ciudad de Homs, unidades del ejército árabe sirio dejaron a numerosos terroristas entre muertos y heridos en los barrios de Babhud, Al-Hamidiyya, Al-Karabis y Al-War, además de destruir sus refugios escondites con todo lo que contenían de armas y municiones en localidades como Ad-Dar al-Kabira, Ganto y Al-Khalidiyya. Según informó una fuente militar, los integrantes de un grupo terrorista fueron eliminados durante sus intentos de infiltración desde el barrio de Al-Karabis hacia los huertos de Al-War, mientras que otra escuadra del ejército frustró otro intento de infiltración de terroristas desde la localidad de Al-Hosn hacia Talkalaj y eliminó a todos sus integrantes. En la provincia de Alepo, una fuente militar informó que unidades del ejército realizaron una serie de operaciones precisas en las que aniquilaron a grupos terroristas en la zona industrial al sur de la localidad de Sheikh Isa, Mare, Daret Ezza y Tal Refat, entre otros en la campiña de Alepo. La fuente agregó que vehículos cargados con armas y municiones fueron destruidos en Heritan, Anadán, Han al-Asal y en las inmediaciones de la cárcel central de Alepo y cerca del hospital Al-Kindi, mientras que otra escuadra acabó con los integrantes de dos grupos terroristas en el barrio de Bani Zaid y Qadi Askar. Y en la provincia de Idlib, un destacamento del ejército aniquiló a varios cabecillas del frente de Al-Nusra en Al-Zafarani y destruyó 3 vehículos cargados de diferentes armas y municiones, así como unidades del ejército eliminaron a varios terroristas en las localidades de Kafr Najid y en las proximidades de la montaña de Al-Arba'in, y destruyeron varios vehículos y escondites de armas y municiones. Y en Palestina ocupada, las fuerzas de la ocupación israelí arrestaron a 8 palestinos y agredieron a varios de ellos después de irrumpirse en sus hogares. Las fuerzas de la ocupación arrestaron a 5 palestinos en la ciudad de Yabad, al oeste de Jenin, y 2 ciudadanos en la zona de Hebrón, además de un joven del campamento de refugiados de Balata, al este de Nablus. Por otra parte, en Jenin, las fuerzas de la ocupación israelí rompieron con más de 15 vehículos militares en la ciudad de Yabad y detuvieron a 4 personas después de inspeccionar sus hogares. Es de señalar que las detenciones se produjeron en medio de una escalada de la agresión israelí en el momento en que el gobierno de la ocupación pretende realizar las negociaciones con los palestinos para llegar a un acuerdo. Y antes de finalizar, les recordamos los titulares. El secretario general de Hezbollah afirma que el terrorismo que sucede en Siria amenaza a la mayoría del pueblo sirio, al Líbano, a la región y a la causa palestina. Comienza la reunión consultiva entre Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas en Ginebra, y Lavrov considera a Irán un actor influyente en los asuntos de Siria. Las Fuerzas Armadas continúan su persecución a los terroristas en Adra, Yabrud y Nabik y aniquilan a un grupo terrorista en Akraba. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención y hasta mañana.